Este video muestra el contenido de la unidad temática número 2, en la que evaluaremos los instrumentos financieros derivados que permitan la toma de decisiones sobre ingresos que afecten a la entidad. Explicaremos qué son los futuros y los forwards, para qué sirven y cuántos tipos existen. Además, identificaremos las principales diferencias entre estos dos tipos de instrumentos financieros. Finalmente, para dejar más claro su entendimiento, incluimos un ejemplo de su comportamiento con gráficas. Un instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes: acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tipo de interés o también materias primas. Los contratos de derivados se clasifican de acuerdo al lugar en donde se negocian. Básicamente tenemos dos lugares en los cuales se puede negociar: en una bolsa organizada o fuera de bolsa, mejor conocidos como over the counter. Los contratos que se negocian en bolsa son los contratos de futuros y los de opciones. Y los contratos que se negocian fuera de una bolsa son los contratos forward, mejor conocidos como adelantados, y los swaps. Los futuros son contratos mediante los cuales dos partes se comprometen, una a comprar y la otra a vender un activo a una fecha futura y a un precio acordado el día en que se pacta la operación. Existen 5 tipos de futuros. 1. Futuros de tasa de interés. 2. Futuros sobre el índice nacional de precios al consumidor. 3. Futuros sobre índices bursátiles. 4. Futuros sobre el peso. 5. Futuros sobre divisas. Los forwards son acuerdos entre dos partes de compra-venta de contratos, lo cual no implica realizar operaciones con uso de recursos en el momento, sino hasta que se concrete la operación. En dicho contrato se establece la calidad, cantidad, tipo de operación, precio, lugar y fecha de vencimiento. Existen dos tipos de forwards. 1. Forwards de divisa. 2. Forwards de tasa de interés. Las diferencias más relevantes entre estos dos tipos de instrumentos derivados son las siguientes. Futuros. Están estandarizados. El riesgo lo toma la cámara de compensación. Se maneja con un sistema de margen. La ganancia o pérdida se determina diariamente a través de la cámara de compensación. Entre el 1% y el 5% de las transacciones se realiza en entrega física. El tamaño o volumen es establecido de antemano. La fecha de vencimiento se realiza específicamente en ciertas fechas, ya establecidas. Las operaciones se realizan en un espacio físico, donde se reúnen los compradores y vendedores. Amplio mercado secundario. Forwards. No están estandarizados. El riesgo crediticio de la transacción lo asume la contraparte. No utiliza el margen, pero se pueden establecer condiciones. La ganancia o pérdida se determina al vencimiento de la transacción y es realizada la entrega física. Las partes en común acuerdo establecen el tamaño. La fecha de vencimiento se acuerda entre las partes, según su conveniencia. Las operaciones se realizan por teléfono o por algún medio de comunicación. Reducido mercado secundario. A continuación veremos cómo operan gráficamente los contratos de futuros. En una gráfica de plano cartesiano tenemos la X y la Y, en donde del lado de las X tenemos el precio y del lado de las Y es el dinero. Los contratos de futuros son una línea recta. En este caso, tratándose de una postura de compra, también conocidas como posturas largas, es donde tiene una pendiente positiva, es decir, mientras más sube el precio, mayor será la ganancia. Por ejemplo, aquí se compra. Si sube el precio aquí, tenemos una ganancia correspondiente aquí. Pero si el precio baja, digamos este punto, entonces tenemos una pérdida correspondiente. Se dice que los contratos de futuros tienen ganancias infinitas, es decir, todo lo que sube el precio es una ganancia, pero también tienen pérdidas infinitas. Todo lo que baja el precio, la pérdida sigue creciendo.
La realidad de un mundo cada vez más dinámico, en donde circunstancias como el constante y acelerado cambio tecnológico y la volatilidad de las diferentes variables micro y macroeconómicas, ha hecho que los intermediarios financieros mundiales se vean en la necesidad de ampliar y desarrollar nuevos tipos de instrumentos financieros, con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos tanto de personas como de empresas que requieren de nuevos tipos de contratos, cuyas características y operatividad sean flexibles y, por consiguiente, adaptables a la dinámica que el entorno actual plantea. Es así como surgen los contratos de futuros, opciones, forwards y swaps, cuya característica principal es que su valor está vinculado a las fluctuaciones futuras, en los precios de los activos que tienen la condición de subyacentes. Todos estos contratos implican que en una fecha presente se pactan las condiciones con que se llevará a cabo una transacción en una fecha futura. Comúnmente, los subyacentes pueden ser una materia prima o un activo financiero, como una acción, un bono, una divisa, un índice o una tasa de interés, entre otros. Entre los usos más comunes de este tipo de contratos figura su empleo como instrumento de cobertura, arbitraje o especulación. Finalmente, resulta de gran importancia mencionar que los contratos de futuros y de opciones son negociados en mercados organizados, mientras los forwards y los swaps son negociados en mercados no organizados, conocidos como OTC, Over the Counter. Como complemento a lo descrito anteriormente, resulta de importancia destacar el hecho de que en nuestro país cada vez son más los intermediarios financieros que esperan, a mediano y a largo plazo, iniciar la oferta de contratos de futuros y forwards. Del mismo modo, cada día son más las empresas que empiezan a visualizar este tipo de instrumentos financieros como mecanismos efectivos de cobertura, los cuales les permiten minimizar el impacto de diversos riesgos a nivel de su negocio.